Muy buenas tardes amigos, en esta oportunidad me presento, soy el doctor Miguel Carrillo y estamos transmitiendo desde Perú Contable, la Casa del Contador. El motivo justamente de esta ponencia o esta invitación prácticamente para compartir temas tributarios, lo voy a referir básicamente a lo que es la deducción ya de los gastos a favor del personal, ¿no?, en las empresas, algo que resulta vital, sobre todo a puertas ya de presentar nuestra declaración jurada de impuestos del ejercicio 2017. Dentro del punto o dentro del tema que se está haciendo general, que es prácticamente el cierre contable y tributario 2017, un tema que resulta de vital trascendencia para las empresas es qué obligaciones tienen para efectos de deducir las cargas a favor del personal, ya sea a través de gastos vinculados con las remuneraciones, como también gastos vinculados con servicios recreativos. Sobre este tema hay que precisar dos cosas. Nuestra ley del impuesto a la renta, en lo que es la determinación del impuesto a la renta del ejercicio para lo que es renta de tercera categoría, establece en dos incisos la deducción de cargas a favor del personal, gastos a favor del personal por honorarios, puede ser aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones, cualquier desembolso que sea del trabajador con ocasión del vínculo laboral y también con motivo del cese. Mientras que en el inciso L, ¿no?, establece los gastos recreativos, los gastos a favor de personal vinculados con salud, educación, capacitación y otras atenciones a favor del personal. Sobre esto hay que hacer dos distinciones. La primera, que en el caso de los gastos a favor del personal vinculados con su sueldo, vinculados con la percepción que hacen básicamente de un monto que se estableció en un contrato de trabajo, prácticamente encontramos que el desembolso de por sí resulta necesario para que la empresa pueda seguir operando en el mercado porque forman parte de su fuente de trabajo. Sin embargo, se han generado muchas dudas respecto del principio que tiene que observarse cuando una empresa le da un beneficio a un trabajador y no se lo da a otro del mismo grupo o la misma escala remunerativa. Sobre el particular hay que precisar que, si bien es cierto, las empresas incurren en gastos por su personal que buscan cumplir o cumplen mayormente con este famoso principio de causalidad del gasto, es decir, que están vinculados o son necesarios para su fuente productora, expresamente la ley de renta señala que para los gastos a favor del personal se debe cumplir con un criterio adicional, que es el criterio de la generalidad del gasto. Es decir, si se le da un beneficio a uno, tiene que dársele a todos para efectos de generar esa deducción del gasto. Pero esto no es tan cierto, dado que, así como hay un principio de generalidad, hay criterios o hay elementos que rompen la generalidad. Entre ellos está la jerarquía del trabajador, la función del trabajador en la empresa, los años que tiene el trabajador en la empresa y alguno que otro elemento vinculado con la área geográfica o el rendimiento que permite otorgarle un beneficio a él y no necesariamente a los demás trabajadores. Sin embargo, sobre este punto, que SUNAT ha sido muy enfática en diversas fiscalizaciones, es evidente que la empresa tiene que procurar tener documentación que respalde por qué le ha dado a uno y por qué no le ha dado a otro un beneficio, si ponemos, por ejemplo, una gratificación extraordinaria. Sucede que al área de ventas se le dio una gratificación extraordinaria porque finalmente las ventas se incrementaron, pero esa gratificación extraordinaria no se le ha dado al área contable ni al área de logística. Es evidente que la empresa puede sustentar válidamente que la gratificación extraordinaria responde a un mejor rendimiento de esta área en comparación con las demás y que es originado que se le otorgue el beneficio a ella y no al resto. Sin embargo, eso tiene que ser acreditado, tiene que ser demostrado. Por ahí se habla de que puede sustentarse con correos electrónicos, con un organigrama dentro de la empresa, con metas o estándares establecidos en ese periodo, si hablamos de 2017, que permiten otorgarle el beneficio a este grupo de trabajadores y no a otro grupo de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La empresa ha podido mostrar que hay un criterio que rompe la generalidad del gasto y que hace que el desembolso sea válidamente deducible. Pensemos también en gastos vinculados con atenciones a los trabajadores. Sucede que es aniversario de la empresa y la empresa decide llevarlos a almorzar en un lugar campestre, ¿no?, y en el cual prácticamente no solamente acuden los trabajadores, sino también todo el personal de la empresa, llámese personas que emiten recibos por horarios, practicantes, inclusive familiares de los trabajadores, sea de cuarta o quinta categoría, en el caso de locadores de servicios, si hablamos justamente técnicamente el término, pero también terceros vinculados con la empresa. Sobre este tema, es claro que la atención ha sido con motivo de celebrar el aniversario de la empresa, o simplemente puede ser también el Día del Trabajo,
Y lo que ha buscado el gasto es que el trabajador sienta o que el personal se sienta más involucrado con la empresa para efectos de mejorar, ¿no?, su rendimiento en la misma. Es decir, se sienta que la empresa le está reconociendo sus beneficios sociales y que, bueno, viene estimulándolo para que su labor sea más productiva. El gasto de por sí nos parece evidentemente causal, ¿no?, necesario para el proceso productivo, pero claro, SUNAT podría observar, pero ¿por qué le dice solamente a los de, mejor dicho, SUNAT podría decir, pero le has debido dar solamente a los de quinta y no a los de cuarta, porque los de cuarta no son personas que estén generando una relación de dependencia, pero simplemente si es un gasto recreativo, pues es evidente que se lo dará a toda la empresa y va a procurar, sí, no pasarse, ¿no?, o no exceder el límite que establece la norma. La norma para el caso de los gastos recreativos o de atención a favor del personal establece un límite del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio hasta un tope de 40 UITs, ¿no? Entonces, lo que la empresa en buena cuenta va a tener que observar es no exceder este límite cuantitativo para poder hacer esta deducción, pero para el caso, digamos, de los gastos por remuneración de los trabajadores, la norma no establece ningún límite cuantitativo. Entonces, ahí lo que simplemente va a tener que acreditarse es que se otorgó este pago de la remuneración en atención al vínculo laboral, sea una gratificación ordinaria o sea una gratificación extraordinaria. El problema tal vez que va a tener la empresa es demostrar cuál es el criterio o cuál es el elemento que rompe la generalidad que le permita aseverar que le dio este gasto a esta persona porque esta persona cumplió el rendimiento estándar y no al resto, o que simplemente está pactado en un convenio previo. Entonces, esta documentación sí nos parece interesante que la empresa pueda tener a la mano su organigrama, su plan de acción, sus metas establecidas durante el periodo, para poder presentarlo ante cualquier requerimiento que pretenda hacer SUNAT en una eventual fiscalización. Es evidente que esta documentación no nos la pide el programa de declaración telemática el 706, pero bueno, está pensada para que en una eventual fiscalización SUNAT lo pueda requerir y la empresa lo pueda válidamente sustentar. Un punto que también nos han pedido en muchas oportunidades explicar tiene que ver con los gastos de capacitación al personal. Sobre esto hay que analizar o hay que compartir con ustedes de que prácticamente la empresa puede brindar servicios de coaching empresarial o capacitación a sus trabajadores con la finalidad de que esos conocimientos les permitan, ¿no?, tener una mayor disponibilidad o utilizar esos conocimientos en su centro de trabajo y generar una mayor producción, ¿no? Algunos han señalado que la capacitación es un beneficio personal, otros dicen que es un beneficio que también beneficia a la empresa, pero lo cierto es que la capacitación tiene que estar vinculada con la actividad que desarrolla el trabajador dentro de la empresa. Incluso la norma al día de hoy establece que para los gastos de capacitación las empresas no tienen la obligación de observar el principio de generalidad, es decir, basta que se lo dé a un trabajador para que ya lo pueda deducir como gasto sin necesidad de acreditar que se lo tengo que dar al mismo grupo de trabajadores para que se acredite el cumplimiento de la generalidad. Hay que recordar que el único gasto vinculado en el inciso doble L de la ley, del artículo 37 de la ley de renta, que no requiere cumplir con el principio de generalidad, son los gastos de capacitación al personal, ¿no? Y esta es una novedad que se dio a partir del 1 de enero de 2013 como consecuencia de la modificación de la ley de impuesto a la renta y que incluye también los gastos, no solamente formación profesional, sino también las maestrías y los doctorados. Entonces, para nosotros es importante que si en tu empresa tienes un trabajador que le has pagado un MBA o una capacitación o un diplomado, pues prácticamente lo puedas mandar como gasto deducible, acreditando, claro está, que efectivamente el estudio que tú pagaste por este trabajador está vinculado con la actividad que desarrolla la empresa. Sobre esto queremos nosotros también señalar, como un agregado, que el año pasado en la cartilla de casos prácticos, mejor dicho, en el portal de casos prácticos de SUNAT, que en buena cuenta permite a los contribuyentes que puedan tener lineamientos de cómo presentar su declaración jurada en lo que son las adiciones y deducciones que para muchos contadores, abogados y profesionales vinculados al tema tributario, pues nos resulta tal vez la parte central del impuesto a la renta, pero hay otros aspectos de renta como son los ingresos, el costo, las pérdidas, los créditos contra el impuesto, operaciones con sujetos no domiciliados que también resultan importantes, pero creo yo que nos centramos siempre en las adiciones y deducciones porque consideramos que ahí está justamente los aspectos vinculados con obligaciones formales que nos permiten señalar si el gasto es deducible o no es deducible, o incluso también las diferencias temporales vinculadas con gasto, algo que no puedo deducir este periodo porque no cumplir la formalidad, lo puedo deducir en el siguiente periodo. Sobre esto quería comentar con ustedes que el año pasado, en el ejemplo de casos prácticos que sacó SUNAT en su página web, en el detalle de adiciones pone el siguiente ejemplo.
La empresa le ha otorgado a un gerente o un trabajador un diplomado, ¿no?, por el cual pagó el monto de 500 nuevos soles, ¿no? Entonces, ¿eso por qué la empresa, según SUNAT, lo tiene que adicionar? Porque sucede que en el grupo de esos trabajadores hay 3 personas y la empresa no se le dio a los 3, sino se le dio solamente a uno, por lo tanto no ha cumplido, señala SUNAT, con el principio de generalidad y nos cita un informe del año 2009. ¿Por qué consideramos que esa información es errada? Porque si bien es cierto, el informe es del 2009, hay que recordar que en esa época la norma tributaria sí establecía como una regla general para los gastos recreativos, entre ellos los gastos de capacitación, que se tenga que cumplir con el principio de generalidad del gasto. Sin embargo, con la modificación que se hace a partir del año 2013, los gastos de capacitación ya no necesitan cumplir con el principio de generalidad del gasto para su deducción. En consecuencia, SUNAT está aplicando un informe desfasado justamente por la aplicación o la entrada en vigencia de la norma, y que en buena cuenta también, por más que la empresa deba cumplir con la generalidad, podría la empresa sustentar, mira, todas son 3 gerentes, pero este es el gerente general, o este gerente tiene más tiempo que los otros 2 gerentes, o por la ubicación geográfica le pagué este curso a él y no los otros 2. Entonces, no necesariamente, amigos, lo que figure como ejemplo en las cartillas o simplemente los casos prácticos que establezca SUNAT son correctos. O sea, yo los animo a revisar cada caso que se ha presentado como adición o deducción, como ejemplo, constatarlo con lo que establece la norma, o simplemente a partir de este portal que estamos compartiendo con ustedes, tener en cuenta cuáles son los lineamientos o recomendaciones a seguir. En el caso de los gastos al favor del personal, sea una bonificación, sea una gratificación extraordinaria a favor del trabajador, queda claro que es deducible en atención a que hay un vínculo laboral, hay un vínculo contractual con el trabajador, y tal vez lo que nos va a resultar un poco más tedioso o más difícil, ¿no?, de poder demostrar es porque le di a uno y no le di a otro, ¿no? Es decir, cuál es la regla que rompe el principio de generalidad. Y en el caso de los gastos recreativos, llámese gastos de capacitación, simplemente la norma no establece esta obligación de dárselo a todos los trabajadores, sino que basta que se lo a uno para que sea causal, así la persona beneficiada obtenga un grado académico. O sea, si tenga el grado de magíster o de doctor, eso no va a implicar que es un beneficio personal y que prácticamente es una libertad de la empresa, porque al estar asociado a la actividad de la empresa o a la función o actividad que desarrolla la empresa, queda claro que hay una vinculación que hace causal dicho desembolso. En lo que son gastos de gratificación, remuneraciones, inclusive los gastos de outplacement, que son gastos que se hacen en favor del trabajador ya cesado, la norma válidamente permite deducirlos como gasto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es una capacitación cuando ya la persona salió de la empresa, la obligación contractual se dio cuando esta persona aún trabajaba en la empresa. Por lo tanto, al día de hoy los gastos, no solamente capacitación para el personal que está trabajando en la empresa, sino también capacitación para personal que ya salió de la empresa, a manera que se reinserte en otro centro laboral, son válidamente deducibles al estar previstos expresamente en el inciso L del artículo 37 de la Ley de Renta, como gastos generados con motivo del vínculo laboral o también con motivo del cese. En lo que corresponde finalmente a los gastos recreativos, somos de la posición de que la empresa primero tendría que observar que no exceda los límites establecidos, llámese el 0,5% de los ingresos netos con un tope de 40 UITs, para proceder a su deducción, aunado a que para todos los gastos vinculados con recreativos, a excepción de los gastos de capacitación, pues deba cumplir con el principio de generalidad del gasto. Sobre los gastos por el personal se generan muchas dudas, sobre todo en lo que vendría a ser la deducción. ¿Cuándo lo puedo deducir? Recordemos que el personal que esté en la planilla de la empresa, pues prácticamente aquel que realiza una actividad dependiente, genera una renta de quinta categoría. En ese sentido, la norma en el artículo 37, en el inciso B expresamente, me señala que para el caso de la deducción de aquellos gastos que para el perceptor constituyan renta de segunda, cuarta o quinta categoría, la empresa tiene que acreditar el pago hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada, y si nos vamos justamente al reglamento, me exige que, si bien es cierto, no le puede haber pagado toda la contraprestación, por lo menos se haya cumplido con efectuar las retenciones, algo de la renta de segunda, cuarta o quinta correspondiente para su deducción. Si en caso la empresa efectúa
el pago de estos honorarios con posterioridad a la presentación de la EJ, no es que el gasto se pierde o estamos ante una diferencia permanente, sino que estamos ante una diferencia temporal de aquello que no se pudo deducir en 2017, se puede deducir válidamente en 2018, que es la fecha en la cual se paga este desembolso. Entonces, simplemente recordarles que en el caso de los gastos a favor del personal previstos en el inciso L y en el doble L, el único que establece un límite para reducción cuantitativo son los gastos recreativos, ¿no?, vinculados con salud, educación, capacitación a favor del personal, ¿no?, o sus familiares también, lo que son servicios de salud, y en el caso de los gastos por remuneraciones, sea aguinaldos, gratificaciones, pagos en dinero o en efectivo o en especie, pues la norma tributaria no establece un límite cuantitativo, pero seguramente sí SUNAT va a verificar si era razonable o no otorgarle tal beneficio. Lo importante para nosotros, y es un poco lo que compartimos con ustedes, es que los gastos se encuentren acreditados y que se verifiquen los límites en caso la norma tributaria haya previsto un límite cuantitativo, como es el caso de los recreativos, y simplemente tengamos en cuenta toda la documentación que permita respaldar la fehaciensia de desembolso y su utilización para beneficio de la empresa. En buena cuenta hemos tratado de compartir con ustedes en esta oportunidad los gastos a favor del personal, ¿no?, que responden evidentemente a que el personal cumple una labor fundamental en lo que es la fuente de trabajo de la empresa y que resultan causales, pero hay que verificar los criterios que acompañan la causalidad previstos también en este artículo 37. Por mi parte, muchas gracias, muy buenas noches.